buenos días, bienvenidos y gracias a quienes nos acompañan hoy en el auditorio y por supuesto también a quienes se han conectado para seguir esta sesión de conversaciones con expertos en la que hablaremos hoy básicamente de lo que ha sido la evolución en la gestión medioambiental desde la cumbre de Estocolmo, en 1972. Esta sesión, que forma parte de una actividad conjunta que desarrollamos con el capítulo español del Club de Roma, pues llega a su sexta edición, la primera del año 2022, y es una iniciativa que nació en pandemia, así que estamos abriendo hoy básicamente de nuevo la puerta a la presencialidad, cosa que para nosotros de verdad es muy importante. Es una sesión especial por esto además, y siendo los temas medioambientales y de sostenibilidad foco de preocupación tanto para el club, para el capítulo español del Club de Roma como para la Fundación, pues hemos querido empezar el año hablando de medio ambiente, y qué mejor que hacerlo, por supuesto, con expertos, conocedores de primer nivel en la materia que tenemos hoy con nosotros. O sea, estarán Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, y Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Sabemos que es difícil encontrar un hueco en agendas en este momento, así que estamos especialmente agradecidos por ello. Para entrar en contexto, comentar simplemente que ya lo veremos ahora, que el próximo mes de junio se cumplen ya 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Esta podría considerarse como la primera conferencia en la que se puso foco sobre cuestiones ambientales y se abrió el espacio para una reflexión mundial conjunta. Participaron más de 113 países en esta convocatoria, y se empezó a hablar primero sobre la importancia o el daño que se estaba haciendo al planeta por parte de la sociedad y la necesidad en ese momento de impulsar políticas medioambientales tanto de carácter internacional como de carácter doméstico, por supuesto. A partir de esta cumbre y de su declaración de principios, que si mal no recuerdo fueron 26, muchos vigentes totalmente a la fecha, pues se han promulgado una serie muy importante de reglamentos, de leyes. Han venido ocurriendo eventos muy importantes, algunos que seguramente han marcado hitos en la historia de la conciencia ambiental, que recordaremos unos más, otros menos, según un poco pues el grado de empatía o de compromiso, el grado de ambición de los objetivos que se propusieron para protección del planeta, el grado de un poco de, no sé, de llegar a acuerdos que de alguna manera difícilmente se ha demostrado que son vinculantes, pero que tuvieron y nacieron con la intención de ser vinculantes. Y bueno, al final, durante estas 5 décadas también ha venido evolucionando lo que son las preocupaciones en materia medioambiental. O sea, hemos visto que el cambio climático seguramente no fue el foco de preocupación en este momento, pero ha venido escalando posiciones vertiginosamente y hoy se sitúa, yo creo que en la principal preocupación en materia de conciencia ambiental. Bueno, ¿qué ha pasado desde la cumbre de Estocolmo hasta hoy? Desde esa conciencia colectiva sobre el cuidado del planeta, ver si una de las mayores preocupaciones en su momento, que eran tal vez cómo hacer compatible el desarrollo económico con el cuidado del planeta, sigue siendo una preocupación. Yo creo que sí. Las diferencias en materia de desarrollo económico persisten y de hecho se han acentuado. Yo creo que esto también es un tema que difícilmente se ha podido encajar de una manera adecuada, y bueno, veremos si con todo este contexto estamos de alguna manera avanzando en la dirección adecuada, a la velocidad que se requiere, si hay lugar para el optimismo en la situación en que nos encontramos hoy. Bueno, ya lo comentarán los ponentes expertos, que además van a estar moderados por una persona también experta, conocedora de la materia, especializada en medio ambiente y sostenibilidad, que es Belén Kaiser, que está aquí con nosotros. Para el cierre de esta sesión, como es habitual, tendremos la participación de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, quien nos va a compartir un poco también sus reflexiones, sus conclusiones, y hablará un poco también de un tema que preocupa, que son los límites al crecimiento, si existen o no y qué tan importantes son en este momento. Bueno, de nuevo, gracias a quienes están aquí, de nuevo en esta sesión
cuasi presencial o híbrida, como le llamamos ahora. A quienes se han conectado, recordarles que este evento, al igual que todos los que hacemos, se pueden ver en la página web de la Fundación y que todas las publicaciones que hacemos también en materia energética y ambiental pueden descargarse de manera gratuita de nuestra página web. Sin más por mi parte, Belén, darte la palabra y de nuevo a ti también muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que estáis aquí, todas las personas que os habéis conectado, y me gustaría dar las gracias también a la Fundación Naturgy, a cuya directora acabamos de escuchar, y al Club de Roma, cuya hoja de ruta marca remar por un mundo que sea materialmente suficiente, socialmente equitativo y ecológicamente perdurable. El Club de Roma ha mostrado su compromiso para poner el foco en estos debates. No hay más que ver la cantidad de ellos que van generando sobre este tema y sobre otros muchos, pero especialmente sobre la sostenibilidad. Y también hablar de que ellos fueron los que hace 50 años, exactamente igual que la fecha que marcamos hoy, de Estocolmo 1972, hablaron ya de los límites del crecimiento. Creo que casi nadie entonces hablaba de los límites del crecimiento. Casi durante años nos hemos acostumbrado a que el mantra siempre fuera crecer, crecer, crecer a cualquier precio, sin plantearnos que a lo mejor crecer infinitamente, lo único que crece es el desperdicio, precisamente. Y también quería comentar que nos encanta vernos, nos encanta poder tocarnos, nos encanta poder volver a hablar de estos debates tan importantes, pero no hay tanto que celebrar, desgraciadamente, y esa es un poco la cita que tenemos hoy. Es un debate un poco triste, pero muy necesario. Las cosas tristes a veces son necesarias, es necesario que duela para que nos demos cuenta que hay que actuar. Porque, claro, decimos, Conferencia de Estocolmo 1972, sobre el medio humano, 50 años, medio siglo, repitiendo lo mismo, con más insistencia, y ahora ya es imposible negar los efectos, aunque empezamos a ver cierto negacionismo preocupante en España, ¿no? 5 décadas, ¿no ha habido tiempo para actuar? No lo sé, eso es lo que hoy vamos a intentar debatir con las personas que estamos aquí hoy. Estocolmo más 50, un planeta sano para seguir la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. Es el título de la cita en la conmemoración de los 50 años de aquel momento, aquella conferencia del 72 que además hemos escuchado ya mencionar. Toca seguir llamando a la acción, toca seguir actuando, y para poder avivar el debate tenemos a dos personas que personalmente creo que son admirables, buena gente. Hablábamos antes, digo, sí, sois muy expertos, pero además sois buena gente, que yo creo que ahora mismo, y se ha mencionado ya, hace falta cierta sensibilidad y empatía para poder unir los dos polos en los que nos estamos convirtiendo como sociedad y caminar todos juntos de la mano para mejorar el sitio en el que vivimos y viven todos los que vienen detrás. Sin más dilación y más rollo, quiero presentar al secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán. Bienvenido, Hugo. Y a Luis Jiménez Herrero, que es presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades ahora, pero ha sido muchas otras cosas. Él de los años 2005 a 2013, y lo tengo que apuntar para no olvidarme, ha sido director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Antes lo comentábamos, cuando nadie hablaba de esta palabra que ahora está casi tan desgastada. Bienvenido. Quiero empezar con Hugo, con don Hugo Morán. Me gustaría preguntarle si nos podría compartir con nosotros cuál ha sido la contribución de los gobiernos al desarrollo de las políticas ambientales hasta ahora y qué se está haciendo ahora que sea realmente importante. Yo creo que el salto cualitativo que se ha dado es el de, más allá de las declaraciones institucionales, y remontándonos esos 50 años atrás, donde lo que había era impulsos dentro de determinados gobiernos para poner en marcha dinámicas de concertación vinculadas a la gestión ambiental, pero un tanto desconectados de un movimiento social global. Respondían en la mayoría de los casos a movimientos sociales locales, digo locales en determinados países. El salto cualitativo que se ha dado es que en estos momentos los gobiernos tienen que responder en términos de acuerdos internacionales a un movimiento social de carácter global que ha tomado conciencia de que fuera de la sostenibilidad ambiental no hay viabilidad para la vida en el planeta.
Y en ese sentido se han ido aproximando entre los distintos gobiernos en espacios culturales muy distintos, en distancias abismales muchas veces de cómo entender la gobernación en los distintos territorios. Sin embargo, hay un hilo conductor que nos lleva a poder construir esos grandes compromisos de alcance internacional. Es verdad que muchas veces son más bien abstractos, que luego hay que aterrizarlos en el terreno y que ahí hay diferentes ritmos en función de cuál sea la sensibilidad de unos otros, ¿no? Pero ha sido ese impulso social y esos marcos de acuerdos internacionales los que han permitido ir dando saltos muy importantes en materia legislativa que nos colocan en una forma totalmente distinta de entender lo que era el modelo de vida 50 años atrás del que es el modelo de vida en estos momentos. Ha habido cambios tecnológicos, muchas veces impulsados también por esos movimientos normativos. Yo no comparto, personalmente, no comparto el lenguaje que se viene utilizando de forma inercial por parte de las administraciones y del mundo productivo en relación con cuál debe de ser el objetivo que debe alcanzarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo en que el crecimiento sea el paradigma. Es más, yo creo que el paradigma debe de ser el desarrollo. Y a veces se tiende a comparar en términos de igualdad crecimiento y desarrollo. O sea, sin crecimiento no hay desarrollo, pero esto no es así, atendiendo a algo tan sencillo como es la realidad vital de cada uno de nosotros. Una persona crece hasta una determinada edad, 20 pocos años, ¿no? Sin embargo, se desarrolla a lo largo de toda su vida si tiene vocación de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que el planeta tiene unos límites de crecimiento, pero que los límites de crecimiento no implican la capacidad de frenar el desarrollo. Lo único que hay que hacer es ser eficientes en el uso de los recursos para poder mantener el desarrollo en el tiempo y, sobre todo, ser capaces de entender que este proceso implica internalizar un concepto de la solidaridad global que ahora mismo no lo tenemos internalizado. No todos estamos al mismo nivel, pero sí ha habido un salto cualitativo. Lo ha habido en Europa, fundamentalmente Europa es el tractor en relación con los avances de gestión ambiental a nivel planetario, sigue siendo la locomotora de tracción, con sus problemas, pero sigue siendo la locomotora de tracción, y ha habido un salto cualitativo en nuestro país. España en estos momentos constituye uno de los referentes a nivel europeo en materia de ambición, de protección ambiental, tanto en los objetivos de lucha contra el cambio climático como en la protección de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Luis Jiménez, súper experto en todo lo que se dijo hace 50 años en aquella conferencia de Estocolmo. De aquel encuentro salió la declaración y el plan de accesión de Estocolmo para el medio humano. Fueron 26 principios. Supongo que te lo sabes de memoria. Lo que se lanzaba era el mensaje de que había que empezar a abrir diálogos ya en serio, ¿no?, con los países industrializados para hablarles de lo que están haciendo con el agua, con el aire. Parece mentira, que ya lo he dicho antes, que pasara hace 50 años. ¿Qué pasó con esos 26 principios? ¿Fueron papel mojado? ¿Qué se planteó? ¿Y qué ha pasado por el camino? Bueno, pues han pasado muchas cosas. Quizá no tantas como debieran, ¿no? Pero bueno, antes de nada agradecer a la Fundación Naturgy y al Club de Roma pues su amable invitación para estar aquí hoy. Me habían invitado un poco más para que hablara casi de una experiencia personal, como tú dices, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Yo entonces ya estaba en esto y claro, pues tengo aquí que contar una historia como digo, de historia personal, ¿no? Voy a leer un párrafo actual. Dice: se ha llegado a un punto en la historia en el que debemos moldear nuestras acciones en todo el mundo con un cuidado más prudente de sus consecuencias ambientales. A través de la ignorancia o la indiferencia podemos causar un daño masivo e irreversible al medio ambiente terrestre del que depende nuestra vida y bienestar. Párrafo 6 del preámbulo de la Declaración de Estocolmo de 1972.
Un párrafo totalmente vigente. Quiero decir que esto que se decía hace 50 años, que podía parecer sorprendente entonces, hoy día está totalmente en plena vigencia, ¿no? Y esos principios, esos 26 principios, tenían un objetivo común: defender y mejorar el entorno humano para las generaciones presentes y futuras en armonía con los objetivos fundamentales de la paz y el desarrollo económico y social mundial. Qué bueno que digas esto. Yo también lo abrí el otro día cuando me invitasteis aquí y alucinaba. Digo, pero Sí, vamos a ver, esto ¿cómo puede estaba ser en el año posible que se haya 72. dicho ya esto y no haya cambiado nada? Y se han dicho muchas cosas, pero el año 72 fue un año importante, muy relevante. No solamente por la Conferencia de Estocolmo, también por los límites al crecimiento del Club de Roma, ¿no? Del informe Milos, de lo cual hablaremos otro día más largo y tendido, porque aquí se nos queda corto, ¿no?, en este debate. Pero, por ejemplo, este principio, quien contamina paga, lo sacó la OCDE en el año 1972, ¿no? Wow. La ONU creó el PNUMA. Hugo sabe mucho porque ha estado recientemente en el PNUMA, en Nairobi, en esas grandes conferencias mundiales, cómo ha evolucionado, ¿no? Pero fue el primer pilar, ¿no?, de la organización, de esta gobernanza, ese intento de gobernanza ambiental global, ¿no? Y el primer programa europeo de medio ambiente, ¿no? En España, en el año 72, curiosamente, se puso en marcha la primera ley ambiental, que era una ley de protección de la contaminación atmosférica, una ley pionera, ¿no? Pero claro, el enfoque de entonces sobre la contaminación y tal tenía unos principios, en fin, poco estables. Y de hecho, este año fue definitivo para marcar el punto de divergencia inicial que hoy se mantiene también dentro de las naciones, ¿no? Cuando se hablaba de contaminación atmosférica en España, no se hablaba ni de corrección de los efectos externos. Se hablaba de las lacas. No se hablaba de prevención, mucho menos, que eso fue a partir de la cumbre de 1990. Se hablaba de dispersión. Y de hecho, en aquella ley del año 72, en el Boletín Oficial del Estado, sale lo que era importante entonces, que era la dispersión del penacho de los humos, ¿no?, de las fábricas. Incluso estaba la fórmula mal, porque había una raíz cuadrada, que son muy tradicionales las raíces cuadradas cuando salen en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, claro, cuando calculamos la altura de la chimenea para dispersar la contaminación, porque eso era la solución, dispersar la contaminación como si no se eliminara así, pues entonces salían alturas de 400 metros, claro, y era imposible. La ecuación estaba mal, luego se rectificó naturalmente. Pero lo que quiero decir es que la mentalidad era muy distinta. Y por eso viene el punto de divergencia, ¿no? El punto de divergencia es el desarrollo, lo decía muy bien Hugo, el desarrollo, la pobreza, la contaminación. Y es que en el 72 Naciones Unidas decide hacer una conferencia. Cuando hay una crisis de algo, ¿qué hace Naciones Unidas? Pues montar una conferencia. Y quiso montar la conferencia sobre el medio ambiente. Y hubo una reunión preparatoria del seminario de Funes, un año antes, con los países en desarrollo, para hablar de este tema. Y entonces, claro, la propuesta de los países en desarrollo era: hablemos de medio ambiente. Pero dijeron los países en desarrollo, y aquí viene el punto de conflicto que se mantiene. Pero ustedes, ¿de qué medio ambiente quieren hablar? ¿Ustedes, cuál es su propuesta? Hombre, nosotros tenemos problemas de contaminación industrial, tenemos el desarrollo industrial en Europa, problemas de urbanización, desarrollo urbano también, problemas de recursos naturales no renovables. De ahí vino luego después la crisis de los recursos, especialmente la crisis energética del 73. Esto es lo que nos preocupa. Dijeron, hombre, pero ese medio ambiente, este es el físico y natural. Nosotros, países en desarrollo, tenemos otro problema, que es el medio ambiente social, donde el hombre, el ser humano, desenvuelve su existencia. Nosotros no tenemos tantos problemas de contaminación industrial, tenemos problemas de contaminación biológica de las aguas para beber, el agua potable, el alcantarillado. Tenemos otros muchos problemas de índole social que dependen de un modelo de desarrollo determinado. La contaminación que a usted le preocupa es un subproducto de un modelo de desarrollo determinado y un modelo de crecimiento. Y en consecuencia no se puede hablar, no vengan ustedes a hablar de medio ambiente sin hablar de desarrollo, porque no existe desarrollo sin medio ambiente, lo sabemos. Porque si no hay medio ambiente, pues se socavan, se destruyen las bases naturales sobre las que se montan los procesos económicos y sociales. Pero también es verdad que no existe medio ambiente sin desarrollo, porque la protección del medio ambiente para los países en desarrollo requiere medios,
requiere recursos, requiere mecanismos de protección, requiere indicadores, requiere administraciones eficientes. Entonces, si no hay desarrollo, no hay medio ambiente. Y el medio ambiente se autodestruye en los países más vulnerables. Por lo tanto, la ecuación está clara. No hay medio ambiente sin desarrollo, ni desarrollo sin medio ambiente. Y esto es la síntesis final de Estocolmo, que se pasó justamente a la cumbre del 92, cuando ya no se habló de medio ambiente y desarrollo, sino se habló, ya se habló de medio ambiente y desarrollo sin hablar solamente de medio ambiente. Pero claro, es que Indira Gandhi tenía razón cuando hablaba de la contaminación de la pobreza. Es la peor de las contaminaciones. La marginación, la pobreza, el subdesarrollo, es la peor de las marginaciones. Por eso entonces el punto divergente era que los países ricos decían queremos hablar de medio ambiente, los países en desarrollo dijeron sí, hablemos de medio ambiente, pero del medio ambiente social y cultural donde el ser humano desenvuelve su existencia. Por lo tanto, ¿cómo se llamó la cumbre? No se llamó de medio ambiente, sino que el título de la cumbre se llamó de medio ambiente humano justamente porque los países en desarrollo pusieron el acento en decir queremos hablar del medio humano, que realmente es lo que nos interesa. Y hablemos de desarrollo y de medio ambiente conjuntamente. Por eso en la cumbre del 92 se habló de medio ambiente y desarrollo, y a partir del 92, tanto en la 2002, en de Johannesburgo, como en la de Río +20, ya siempre se habló de desarrollo sostenible porque es la síntesis entre medio ambiente y desarrollo. Ya no se puede hablar de medio ambiente y desarrollo, sino se habla de desarrollo sostenible. Así que, bueno, ya estamos hablando de un concepto que se consolida, pero pone el punto de divergencia. Los países ricos y los países pobres hoy día también siguen teniendo visiones distintas, porque entonces decían, pero ustedes, ¿qué quieren entonces? Porque claro, salían también el tema del crecimiento cero, el cerismo entonces que se llamaba, ¿no? El crecimiento cero. Queremos, decían los países desarrollados, que se detenga el crecimiento porque es que el crecimiento es que nos lleva cosas que se siguen diciendo ahora, nos lleva realmente a los males ambientales. Dice, hombre, después de 200 años que ustedes han tenido todo el desarrollo que han querido, desde el desarrollo de tipo colonial, con la esquilmación de los recursos, de los ecosistemas periféricos en favor de las hegemonías centrales del centro dominante, ahora ustedes dicen que nosotros tenemos que detener el crecimiento y nuestro desarrollo porque a ustedes les sienta mal la contaminación. Entonces, claro, ese punto de vista divergente se sigue manteniendo. Por hoy la confrontación que todavía permanece en ese sentido. Eso se dijo en Estocolmo, han pasado 50 años y no hay un punto de... Sí que es verdad que hay una conciencia global de que o nos salvamos todos o no se salva nadie, pero ya se dijo el principio número 15 de la Cumbre de Río del 92, responsabilidades comunes, sí, pero diferenciadas. Entonces, claro, las responsabilidades de los países de desarrollo no puede ser la misma. Claro. Históricamente han sido 200 años de desarrollo industrial hegemónico de los países ricos sobre los países empobrecidos. En consecuencia, se mantienen las divergencias, se mantienen las tensiones y las soluciones tendrán que venir por una solución de compromiso donde ya exista un diálogo estratégico entre el norte global y el sur global. Existe cierta sensación, y aquí lanzo la pregunta para quien me quiera contestar. Yo que viví, como si fuera, lo comentaba antes, como si fuera en Disneylandia, la COP25, porque estuve allí, pude ir y estuve dentro del área azul y vi dentro de todas las conferencias y se me abrían los ojos a un mundo pues que yo intuía, pero es que es muy crudo, ¿no? Y la voz de los países más vulnerables diciéndote que la subida de las aguas les va a dejar sin país. Y Belice, o sea, tú te vas dando cuenta que efectivamente es que se quedan sin terreno. A veces tengo la sensación de que solamente cuando le hemos visto los países desarrollados las orejas al lobo, nos hemos sentido vulnerables, es cuando hemos empezado a actuar, pero durante todos estos años estos países están diciendo, que nos toca, que nos toca. Sí, pero hay una diferencia en el concepto. Es decir, estamos todos de acuerdo en que es necesario dar un giro al proceso, al modelo económico que ha venido sosteniendo al mundo en los últimos siglos, pero es que mientras que nosotros en este mundo hablamos de la necesidad de actuar para mantener la calidad de vida, en esos otros mundos hablan de la necesidad de intervenir para mantener la vida, claro, no la calidad de vida. Hablamos de dos estadios que están muy distantes el uno del otro. Y de ahí vienen esas dificultades que Luis ponía de manifiesto desde el 72 hacia acá, como periódicamente una parte muy importante de la discusión está en esa coma, donde decía, sí, la responsabilidad es compartida, pero diferenciada. Entonces, esa coma
es la que marca siempre el proceso del desencuentro en todas las conferencias. Y al final uno acaba teniendo la sensación de que después de asistir a unas cuantas COPs, parece que lo más importante al final, cuando ya aprieta el tiempo y parece que aquello va a ser un fracaso, el objetivo pasa más por salvar la conferencia que por salvar el planeta. Y en esos saltos luego hay una especie de resaca en la cual hay una especie de satisfacción porque se han conseguido salvar, primero, mantener la estructura del diálogo internacional, o sea, que no fracase, porque si eso se cae, entonces sí que ya no tenemos nada, ¿no? Pero parece que al final uno tiene que conformarse. Hemos conseguido salvar la conferencia, es decir, hemos conseguido salvar el marco del diálogo, pero el salto cualitativo en relación con los objetivos parece que va bastante más lento. Y el problema es ese, que partimos de una situación muy distinta. Unos luchan por su vida y otros luchamos por nuestra calidad de vida. ¿Qué opinas tú, Luis? Pues totalmente de acuerdo, que ese fue el planteamiento que hoy día subsiste y que todavía está sin resolver. Y que había un párrafo que me parecía que era relevante, esto fue del 92, dice: el gran reto del siglo XXI es superar con dignidad la fratricida confrontación entre los hombres y la suicida confrontación de los hombres con la naturaleza. Esto lo planteaba también Barry Commoner en los años 70, que era incluso la antesala de esta conferencia de Estocolmo y demás, ¿no? Porque decía que sin la paz entre los seres humanos, esto viene a cuento de lo que dice hoy Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo dice continuamente, lo decía hace 50 años Barry Commoner, ¿no? Un activista y un científico norteamericano muy relevante. Entonces, claro, primero la paz entre los hombres, es esa sensación de no puede haber confrontación humana, ¿no? Y luego la confrontación de los seres humanos con la naturaleza. Eso es algo que todavía está sin resolver, ¿no? Porque hemos tratado al medio ambiente, por eso, desde el punto de vista de la teoría económica, las externalidades ambientales se corrigen, se internalizan en el mercado, se pone un precio, se paga un impuesto, una tasa. Ya el mercado ha resuelto el problema ambiental. Pero claro, se trata de prevenir en origen, ¿no? No ya de dispersar la contaminación, que no. Se trata de prevenir en origen, se trata de no consumir recursos naturales, se trata de hacer un ciclo económico regenerativo, que este es el concepto de economía circular, donde realmente aportemos al planeta más de lo que sacamos de él. Ese concepto es esencial para hacer una nueva economía circular, espiral, regenerativa, ¿no? Entonces son muchos principios los que están dando vueltas. Desde ese principio del año 72 que decía antes de la OCDE, quien contamina paga, que ya ha llovido, y algunos ahora lo descubren diciendo, hombre, es verdad, el que contamina paga, que no es igual que el que paga puede contaminar, que no, que ya son 50 años de esto. Ahora ya se habla del principio quien usa los recursos naturales paga, que es todavía más amplio, pero todavía está sin poner dentro, digamos, de la ambición política de manera suficientemente clara, ¿no? Bueno, y quiero aprovechar para preguntarte, Luis, que realmente, aunque ahora hablaremos de legislación, que me parece importantísimo porque este gobierno está aprobando una batería de leyes y marcos que es alucinante, por poner una palabra al uso, realmente, claro, todo tiene que ver con el modelo económico que tenemos. Y es sobre esto que se tiene que cambiar, el modelo y el marco y el capitalismo que tenemos ahora mismo. Me lo ha abierto Hugo, pero lo ha abierto hasta la mitad. Ha dicho crecimiento no es igual que desarrollo, cosa que es perfectamente, lo decía mi profesor San Pedro, maestro, en fin, que tuve la oportunidad de colaborar con él. Siempre distinguía muy bien, nos enseñaba esa diferencia entre desarrollo y crecimiento, ¿no? Desarrollo implica transformaciones estructurales, cambios cualitativos, incluso hasta la democratización del poder va implícito en el tema de desarrollo. Pero desarrollo no es igual que bienestar. Y claro, bienestar incluye otras cosas. Y bienestar no es igual que felicidad. Y ahora necesitamos también el concepto de felicidad metida en nuestros indicadores. El PIB no nos vale, no nos mide la felicidad. El PIB no nos mide cómo perdemos la biodiversidad. No podemos ir al mercado y decir, ¿cómo está el kilo hoy de biodiversidad? No existe. Pero tenemos que modificar el modelo que va más allá del desarrollo. Y aquí viene una polémica que lo dejamos para el Club de Roma, pero el debate es este. El debate es que el modelo, el paradigma de crecimiento indefinido en un sistema finito,
es imposible, ¿no? El crecimiento que se llama sostenible también es un oxímoron, es una contradicción, porque tampoco el crecimiento, aunque sea sostenible, o crecimiento verde, tampoco, porque si es crecimiento al final, si sobrepasa los límites planetarios, tampoco da solución. Entonces viene el otro planteamiento que va en el concepto de bienestar, que es bienestar ambiental más bienestar social, incluido el bienestar individual con la satisfacción personal, satisfacción de la vida, que es el concepto de felicidad, que amplía mucho más el marco. Y entonces es cuando viene el otro componente, que lo dejamos para el debate, Club de Roma, que es el decrecimiento. ¿Es necesario el decrecimiento? Y se llama decrecimiento sostenible, porque claro, un decrecimiento por decrecimiento sería también insostenible. Hay que buscar otro paradigma, que es el de bienestar sostenible con decrecimiento. Claro. Y hay un debate ahí político, y hay, bueno, porque ¿quién quiere oír hablar de decrecimiento cuando todo el mundo está pendiente de que el PIB sube, baja? El empleo está totalmente vinculado al PIB. No exactamente. Puede haber crecimiento puede haber desarrollo sin crecimiento. Puede haber un crecimiento sin que sea material, que es lo importante. Puede haber un crecimiento del PIB en otros términos, pero no materiales de consumo de materia y de energía. Puede haber un aumento del PIB en otros términos de lo que es el producto económico, ¿no? Ese debate del crecimiento, más allá del crecimiento, más allá del PIB, otros indicadores de sostenibilidad, de bienestar sostenible, incluso de decrecimiento sostenible, creo que es el próximo paso que hay que dar de una manera ya muy decidida. La Unión Europea lo está diciendo, ¿eh? En el semestre europeo del 2020 dice, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo. Lo ha dicho la Unión Europea. Si la Unión Europea, en un documento oficial, en el semestre europeo, ahí, dice, el crecimiento no es un fin en sí mismo, por ahí va la cosa, por ahí vamos cambiando. No, si lo llega a decir el gobierno de España, madre mía, sería... No, bueno, yo no he dicho, lo ha dicho la Unión Europea. No, por eso lo digo, que es que cada cosa que dicen ya es como... De hecho, me preocupa mucho la falta de formación e interés que tiene la sociedad actualmente y, claro, con esos mimbres, explicarles por qué estás haciendo ciertas leyes debe ser todo un reto. Y no quiero que me respondas ahí, que eso es un tema delicado. Pero sí quiero pasar un poco a contar a toda esta gente que no tiene esa formación o ese interés o que no ha tenido acceso a esa información, todo lo que está haciendo el Gobierno de España en esta legislatura para cambiar las cosas, ¿no? Y sumar a empresas, a la sociedad, a los colectivos, a las instituciones, a este cambio, ¿no? Que sea inclusivo realmente. Sí, claro, el salto es como una norma, cualquier norma, es efectiva en la medida en la que es aceptada socialmente y se cumple. Hacer normas que luego no somos capaces de llevar a la práctica es un ejercicio vano, condenado a la frustración. Vivimos en un país en el que, afortunadamente, la inmensa mayoría de la ciudadanía interioriza como retos principales, como colectivo, social, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Somos uno de los países de la Unión Europea y, por lo tanto, uno de los países a nivel mundial donde hay una mayor interiorización social de estos principios. Es decir, en España, en abstracto, se considera que eso es lo que debe de hacerse. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando pasas de lo abstracto a lo concreto. Cuando tú traduces a la acción local esos principios y dices mitigación en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Y paso siguiente, cambio de modelo energético. De por medio necesitas dar un salto de tecnologías maduras, convencionales, hacia nuevas tecnologías. Tecnologías maduras que han definido modelos territoriales y modelos sociales, modelos laborales, modelos económicos que inducen en ese proceso de cambio temor en la ciudadanía, incertidumbre hacia el futuro. ¿Cómo consigues, mediante la planificación normativa, trasladar certidumbre en situaciones de cambio? Y eso es lo complejo. El cambio climático va a tener en nuestro país, que tiene unos 10.000 kilómetros de costa, con una estructura de aprovechamiento económico del borde litoral, que es una franja muy estrecha,
muy valiosa por las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de décadas en nuestro país. Dices, la elevación del nivel del mar nos va a obligar a poner en marcha mecanismos de restricción respecto a los usos que hay en el litoral. Y claro, las actividades económicas que se desarrollan en ese espacio, la ciudadanía que vive en ese espacio, que lo conoce por generaciones, cuando tú les dices lo que usted ha conocido hasta ahora no va a ser así hacia el futuro, genera incertidumbre y genera temor. Cuando uno dice en nuestro país, las proyecciones del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas nos dice que vamos hacia unos escenarios en los cuales se van a reducir entre un 24 y un 40% la disponibilidad de recursos hídricos. En un país que tiene una estructura de aprovechamiento del agua muy vinculado al desarrollo agrario, el 80% del agua en nuestro país se destina a esos usos, ha tenido una enorme expansión de la actividad vinculada al regadío, y cuando tú dices no va a haber agua para regar tanto como se riega en estos momentos, aparece la incertidumbre y aparece el temor. Claro, eso hay que traducirlo a una ley de cambio climático y transición energética, a una estrategia de economía circular, a un reglamento de costas, a una planificación hidrológica, y ahí aparece el debate entre los territorios, entre los colectivos y demás. ¿Significa eso que debemos de sacrificar en aras del consenso el convencimiento de que o somos capaces de dar un salto cualitativo en este sentido, o les vamos a dejar a las generaciones venideras una factura muchísimo más cara de pagar que la que les correspondería si nosotros ahora asumimos la cuota parte que nos toca de esa responsabilidad? El gobierno dice no, asumamos la cuota parte de responsabilidad que nos toca, paguemos la factura que nos corresponde y no dejemos en herencia a las generaciones venideras nuestra factura para que tengan que pagar la nuestra y la suya. Porque además, en algunos casos, probablemente algunas realidades que hoy conocemos ya no serían tales en el futuro, sencillamente porque físicamente desaparecerían. Y el reto es que ahora tenemos de pronto negacionismo en España, que es algo que no existía. ¿Qué hacemos con la gente que todavía no se ha sumado a esto y que lo niega? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, así, porque si se lo pregunto a Hugo le meto en un lío. Pues hay una solución difícil, ¿no? Porque claro, si los 2.500 científicos que componen el panel de expertos intergubernamentales del cambio climático de Naciones Unidas, como digo, ¿no?, se ponen de acuerdo en decir que el cambio climático es una acción humana y que es un hecho irrefutable y que científicamente está probado y que ahí está el año más caluroso, el peor verano en Europa, todos los riesgos naturales y todos los desastres que tenemos y todas las evidencias, ¿no?, de los costes de los efectos climáticos, los efectos extremos, están ahí. Entonces, ¿qué más se puede decir si no hay una capacidad de entendimiento de esa realidad científica? Y eso me viene a una cosa que tenía pendiente de decir, que uno de los temas más importantes en todo este planteamiento, más allá de las políticas y de los compromisos internacionales, es el acercamiento de lo que se llama la interfaz ciencia-política. Hasta ahora la ciencia ha ido por su lado como los científicos van, o sea, están en su ciencia, en su laboratorio, en sus estudios y marcan sus objetivos científicos. Y por otra parte están los políticos que marcan sus estrategias y sus acciones políticas a corto y a largo plazo y demás. Y la frontera ciencia-política hasta ahora ha sido una frontera insalvable prácticamente. Pero desde Naciones Unidas hace mucho tiempo, también se decía ya en el 72 y en el 92, hay que tener un acercamiento a esa interfaz, ¿no?, ciencia-política, porque los científicos tienen que saber que tienen que hacer ciencia para ser aplicada por la política, y los políticos tienen que saber que tienen que tener ciencia que les brinden también indicadores y cosas tangibles para poder aplicar las políticas y hacer mediciones, seguimiento, evaluación y control de los procesos políticos, ¿no? Entonces, creo que ese diálogo estratégico entre ciencia y política y esas fórmulas de aproximación y de integración científico-política son fundamentales. Pero una cosa más que decía Hugo, importantísima, es que además de eso, de la integración ciencia-política, tiene que venir la otra parte que es la aceptación social. O sea, le falta una tercera pata a esa ecuación.
integración ciencia y política, para que los políticos y los científicos entiendan y que vean, digamos, el planteamiento común e integrado, pero también con la aceptación social. Tiene que haber participación pública suficiente y solidaria y democrática, con mecanismos de acción, con acción ciudadana, con toda esta serie de parafernalia de mecanismos que haya participativos fundamentales para que primero entiendan también la sociedad de qué estamos hablando, que hay que poner coto a los riesgos climáticos, a los riesgos sanitarios, a plantear el concepto de una sola salud y todo eso. Y hay que hacerlo consensuadamente con la sociedad y que la sociedad pueda asumir y aceptar eso de buena gana. Yo creo que ese es el mecanismo, el acercamiento ciencia-política y el acercamiento también con mucha información, más información a la ciudadanía para que participe más y que de esa manera estemos todos en el mismo proceso, integrándonos. Y así de esa manera, digo yo, no sé, estos fundamentalistas contrarios al cambio climático o esos activistas negacionistas que niegan lo evidente y demás, pues a lo mejor se pueden de alguna manera moderar, que no se reconviertan, que a lo mejor no hace falta, pero que se moderen y que dejen trabajar un poco a la sociedad de una manera integrada entre la ciencia, la política y los ciudadanos. Muchas gracias. Pues me gustaría hacerte una pregunta, Hugo. ¿La pandemia ha mermado la ambición política en esta materia en Europa? Porque, claro, al principio parecía que todo iba a ser un plan de recuperación muy orientado a los fondos verdes. Había, después de la cumbre del clima, como una explosión de optimismo. Al menos así lo percibo yo como periodista. ¿Se ha detectado un bajón de ambición, un poco de, a lo mejor, menos optimismo? ¿O es más difícil tu trabajo ahora, desde que ha habido una pandemia? Bueno, es difícil gestionar la agenda actual, porque es verdad que salíamos, vamos a hacer un poco el recorrido rápido en el calendario de la Comisión Europea, ¿no? el actual. Cuando llega Ursula von der Leyen hace pivotar su plan de acción a 5 años sobre el Pacto Verde Europeo. Y estamos hablando de 3-4 meses antes de que aflorara la pandemia. Cuando eclosiona la crisis sanitaria, que ya de inmediato se vio que iba a ser una crisis económica de dimensión global, hubo voces que intentaron decir, sí, pero vamos a parar esto porque, claro, ahora hay que atender primero a esto otro. Y yo creo que ahí se respondió razonablemente bien. La Comisión Europea, después de aquel debate de si se activaban o no medidas para dar un tratamiento a esta crisis distinta de la que se dio la del 2008 y se ponían en marcha mecanismos que impulsaran la inversión pública y demás, y la Comisión Europea vuelve a insistir y dice, sí, vamos a poner en marcha herramientas que permitan dar un tratamiento distinto a la salida de esta crisis, pero tiene que ser manteniendo la hoja de ruta que teníamos, ¿no? del Pacto Verde Europeo. Y cuando estábamos en estas y empiezan los estados a desenvolver esa agenda de inversión, aparece una guerra en Ucrania, ahí a nuestras puertas, que desencadena una crisis de orden sistémica, afecta al sistema energético, con lo cual es la médula espinal de la actividad económica, y vuelve otra vez a aflorar esa especie de repliegue para decir no es el momento de seguir en esta dirección. Yo, hilando entonces con una reflexión que hacía Luis, en el sentido de sí, la política debe ir de la mano de la ciencia, pero debe de ser la sociedad la que entienda que esa senda es la que responde en mejores condiciones a sus expectativas. Es decir, ¿cómo haces entender esto al conjunto de la sociedad? ¿Cómo una sociedad que ha vivido durante décadas instalada en un concepto de que el patrón de medida de la calidad de vida era cuanto más es capaz de consumir usted, mejor es su calidad de vida, y ahora resulta que el mensaje que se les traslada es usted tiene que reutilizar, usted no tiene que consumir más? Pero que entonces me han estado engañando ustedes durante todo este tiempo, primera reflexión. Y segunda, la herramienta que supone el mecanismo de la publicidad vinculada a los medios de comunicación modifica de tal manera nuestras estructuras mentales que o somos capaces de dar un giro a ese proceso. No podemos esperar a que las
generaciones que hoy entran en la escuela y que es verdad que empiezan a tener una enseñanza que integra los valores ambientales con carácter transversal en su educación, algo que antes no existía en el modelo educativo. Que también ha sido otra ley. Efectivamente. Claro, pero ¿podemos esperar 2, 3, 4 generaciones a que...? No podemos esperar. O sea, lo que les vamos a dejar cuando lleguen ellos, oye, mientras nosotros estábamos aprendiendo que esto había que hacerlo así, ustedes estaban haciendo justo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que quienes hoy ya no estamos en el sistema educativo y ya no vamos a tener acceso a este modelo de educación, demos ese cambio cualitativo? Y ese es el mundo de la comunicación, de la publicidad, de las grandes empresas que tienen esa capacidad de decirle a la sociedad que hay que modificar esos patrones de consumo en el tiempo. Y el gran elemento, el tractor, para dar ese salto cultural, porque es un salto cultural para la sociedad, yo se lo escucho muchas veces en el discurso a María Neira, ¿no? Y era algo que comentaba Luis sobre la salud integral. No podemos aspirar a tener salud pública, la salud personal, si no la edificamos sobre una base sólida de salud ambiental. Y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Y por eso yo creo, a lo mejor soy demasiado optimista, pero creo que las crisis que se han desencadenado en estos últimos años, lo que están es asentando el criterio de que la única salida posible hacia el futuro es una salida verde. Pues con esa frase, muchísimas gracias. Creo que estamos bien para poder cerrar. Muchísimas gracias a los dos por vuestra sabiduría, por vuestras palabras y sobre todo por vuestro trabajo. Ojalá este debate de la Fundación Naturgy haya servido para que podamos convencer a unos cuantos no convencidos de que este es el camino. Y ahora me gustaría dar la palabra a José Manuel Morán, él es representante del Club de Roma, que hará una referencia a la publicación de la que hemos mencionado sobre los límites del crecimiento, porque hace también 50 años, igual que Estocolmo, que se lanzó los límites del crecimiento y su relación con las dinámicas relativas al desarrollo humano y a la gobernabilidad, con las encrucijadas de todo tipo que tenemos en este planeta azul y verde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a todos ustedes que asisten presencialmente y también a los amigos que tenemos conectados vía Zoom para esta séptima sesión que estamos haciendo con Fundación Naturgy. Fundación Naturgy y Naturgy son unos de los pocos socios institucionales que tiene el capítulo español del Club de Roma. Y cuando hablamos de organizar esta sesión, decíamos, vamos a empezar por volver a rememorar lo que significó Estocolmo hace 50 años, lo que va a significar ahora, porque va a haber un nuevo impulso para hablar no solo de la oportunidad que tenemos de cambio, sino también la responsabilidad que tenemos. En esa línea, yo recuerdo que yo me casé en el año 72, por lo cual para mí el año 72 es muy importante, es cuando acepté que hubiera una superioridad que me ayudara, y entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos, vivíamos en Gijón al principio, cuando nos casamos, y este libro, que es un libro, el único libro que apareció en España en aquellos años, sobre la conferencia de Estocolmo, Solo una tierra, que era un libro sobre las reflexiones que había hecho una de las pocas organizaciones que asistieron en Estocolmo a la cumbre, que era Amigos de la Tierra, planteaba un tema que a nosotros nos pareció muy novedoso y que nos llevó a que en unos meses después compráramos este otro librito, porque salió en octubre también del 72, Los límites al crecimiento, del cual quedan muy pocos libros para comprar ahora en la red y están subiendo de precio. O sea, quedan poquísimos, pero ayer ya estaban a 180 € los pocos ejemplares que quedaban de los límites de hace 50 años. Pero el capítulo español del Club de Roma no se había creado, se creó en el año 76, y el propio Club de Roma se vio sorprendido. El Club de Roma había nacido en 1968 y Aurelio Peccei no había conseguido, de alguna manera, hablar claramente de los temas que luego iban a ocupar la cumbre de Estocolmo, porque de alguna manera el club nació pensando en los temas de desarrollo humano y de encontrar mecanismos de gobernabilidad que permitieran atajar los múltiples y complejos problemas a los cuales se enfrentaba la humanidad. Problemas que no tienen nada que ver con los que tenemos ahora, entre otras cosas porque los problemas entonces se veían muy desde el eje atlántico y desde una serie de sociedades avanzadas,
pero donde, por ejemplo, fenómenos como la emergencia de China o como el propio papel de la India o como todo el propio papel del Pacífico quedaban muy lejanos. El club, de alguna manera, llega a la conclusión de que el tema de la sostenibilidad y del tema de hablar de esa sociedad que sea ecológicamente perdurable, socialmente sostenible y solidaria y de alguna manera económicamente viable, es un problema de una complejidad tremenda. Encargan este librito, este informe, que utiliza solo 5 factores a considerar, que son la alimentación, el crecimiento de la población, el desarrollo industrial, la contaminación y, de alguna manera, cómo vamos a configurar en estos momentos, hacia adelante, una sociedad que, analizando todos esos temas, diga cuáles deberían de ser las salidas. Y no lo encuentran. Y el club decide que a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es abrir múltiples diálogos, participar en múltiples diálogos y colaborar con esas discusiones entre nosotros y ese planteamiento a los avances que decíamos de la ciencia. Hay una confianza plena en los avances científico-técnicos, pero también hay una confianza plena en encontrar un nuevo orden internacional. De hecho, yo el otro día, hablando con Luis, recordábamos que el tercer informe al Club de Roma es un informe que nos sorprendería ahora a todos, porque es un informe que podríamos leer ahora. ¿Cómo reordenar el orden internacional? Es un informe que el Club encarga a Tinbergen, que había sido premio Nobel, y que lo plantean en el sentido de decir: no vamos a encontrar salida si no damos un vuelco al sistema de Naciones Unidas que tenemos y sobre todo al diálogo entre países y entre zonas de este planeta. Nosotros conmemoraremos seguramente en septiembre o octubre, haremos varias sesiones sobre los 50 años de los límites al crecimiento, pero a nosotros nos parecía muy importante empezar con esta sesión. Yo creo que el secretario de Estado ha sido pues muy ligero y de alguna manera muy cauteloso al hablar de toda la legislación que este gobierno está llevando adelante. Luis ha planteado un tema que es el tema de la aceptación social. El problema es que seguimos sin creernos que estamos ante una frase que, ya que habéis citado a Antonio Guterres, con motivo del Día de la Tierra, ha hecho unas declaraciones que vienen a recordarnos que estamos al borde de la catástrofe y que no nos estamos preocupando de cómo estamos perdiendo biodiversidad, cómo está aumentando el cambio climático, cómo las temperaturas siguen creciendo y los hielos siguen desapareciendo, y también, de alguna manera, cómo estamos en una situación donde no estamos reciclando todo lo que tendríamos que reciclar, ni estamos preocupándonos por la igualdad social y por hacer un mundo mucho más sostenible, donde esa calidad de vida que reclamamos desde los países avanzados sea una calidad de vida al alcance de todos. Yo ya no me quiero alargar más, quiero agradecerles a ustedes su presencia aquí, pero sobre todo quiero seguir invitándoles a participar en sesiones como esta. Piensen que la Fundación Naturgy y nosotros, en el programa que nos hemos trazado, tendremos allá por diciembre próximo una sesión sobre la cumbre de Egipto, sobre la cumbre en la cual será una COP nueva y donde a lo mejor, olvídense de esto que han dicho entre Luis y Hugo, porque son, tanto el secretario de Estado como el presidente de ASIP, son viejos rockeros y han dicho algo realmente grave. Es decir, claro, es que no vamos a salvar el planeta, sino vamos a salvar la cumbre. Olvídense de eso. Acabaremos salvando la cumbre del Cairo, pero seguramente nosotros seguiremos teniendo problemas serios por salvar el planeta. De ustedes, los más jóvenes, va a depender que nos exijan que no podamos seguir pensando con estructuras mentales del pasado, del crecimiento, con estructuras mentales de pensar solo en el PIB, y que recuerden que incluso el Club de Roma, y Luis participó en aquellas sesiones, recibimos un encargo hace 8 o 9 años de la OCDE para seguir el tema del más allá del PIB que tiene lanzado la OCDE. Lo que pasa es que luego, desgraciadamente, no hemos podido dar continuidad porque las administraciones públicas responsables nos dejaron absolutamente solos. Pero nosotros queremos seguir hablando también de que podemos tener una vida mucho más feliz, una vida mucho más compartida y socialmente solidaria, y al mismo tiempo no preocuparnos tanto de los números del PIB, pero sí de la felicidad de las personas.
Y a esa felicidad les invito. Tengan esperanza. No es muy triste que estemos celebrando hoy esto. Sería mucho más triste que no lo hubiéramos celebrado. Muchísimas gracias.